Dios les bendice, hermanos del grupo de varones del Centro Familiar Cristiano. Buenas noches, muchas gracias por conectarse a esta charla mediante esta transmisión por vía Facebook. Agradezco a Dios nuevamente por esta oportunidad que me permite compartir, también a nuestros pastores por su amable invitación. Y bueno, pues también los invito, hermanos, a que analicemos y aprendamos juntos con el siguiente tema, que como siempre pues son temas muy importantes para este grupo de varones. Estamos, como ustedes saben, estamos viendo un libro del autor Tony Evans, un libro con el título de Un hombre del reino, el destino de todo hombre, el sueño de toda mujer. El tema que me tocó tratar en esta noche es obtener su autoridad. Como varones, ¿cómo vamos a obtener la autoridad de Dios? ¿Ok? Vamos iniciando, hermanos. ¿En alguna ocasión ha sentido que algo anda mal en su vida personal, hermano? Ya sea en el hogar, en su familia, en el trabajo, en el ambiente donde usted se desenvuelve, ¿siente usted que algo anda mal? Y lo que usted está utilizando para solucionarlo parece que no está funcionando. ¿Le ha pasado esto? Claro que sí. Claro que sí. Ya como varones, definitivamente en algún momento de nuestra vida nos encontramos con una situación como esta. Pero el problema no es que seamos un poco, no sé, sinceros o que no estemos tratando de arreglar lo que está mal. Tampoco es que no estemos invirtiendo el tiempo necesario y suficiente y los recursos para solucionarlo. No tiene que ver con eso. Ni siquiera tiene que ver con que no asista a la iglesia o con que no se conecte en Facebook para presenciar el servicio los domingos o entre semana en sus diferentes programación que se tiene a lo largo de toda la semana. No se trata de eso. Ni tampoco tiene que ver con que no leamos la Biblia o que no oremos. Simplemente lo que pasa es que estamos usando métodos poco efectivos para solucionar lo que Dios tiene la autoridad de conceder. Empezaremos por hablar del reino y de la autoridad. Iniciaremos con el tema de lo que es el pacto del señorío. Vamos a leer Génesis 1 del 26 al 28 y Mateo 28 del 18 al 20. Bueno, Génesis 1 del 26 al 28. Número 26, versículo 26 dice: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Número 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en todos los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En el libro de Mateo 28, del 18 al 20, dice así, versículo 18: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, ya nos está enviando, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Número 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ok, entonces, el pacto de señorío es la manifestación de los principios que escuchamos ahorita, del reino de Dios operando en la sociedad. Lo voy a repetir, hermano. El pacto de señorío es la manifestación de los principios del reino de Dios operando en la sociedad.
En estos versículos anteriores que hemos leído, Dios ha escrito una receta donde nos otorga una importante cantidad de influencia y autoridad. No se les olviden estos conceptos, hermano. Influencia y autoridad en las manos de los hombres, siempre y cuando se use de acuerdo a las indicaciones que vienen en ella. A esto se le llama nominación. ¿Okay? Por ahí en la lectura de Génesis veíamos que Dios nos da para señorear y para juzgar la tierra, ¿sí? Y en el libro de Mateo nos manda y nos da la autoridad para ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿sí? Y nos da una cantidad muy importante de influencia y autoridad para hacer esto. Pero hay que recordar algo muy importante, hermanos. Todo esto es en el reino de Dios, bajo su señorío, bajo su cobertura, bajo su gobernación. De caso contrario, no podemos hacer nada. Pero sigamos. A esto que nos da esta influencia y esta autoridad se le llama nominación. Como hombre del reino, usted tiene la oportunidad de darle nombre a las cosas. O sea, como hombre sometido a la autoridad de Dios, puede nombrar cosas y ver cómo Dios les da vida a estas cosas. Para comprender un poco más la importancia de nombrar algo, primero debemos de entender el contexto de los nombres dentro de las culturas bíblicas. El nombre es muy importante en los ámbitos bíblicos. A lo largo de las escrituras se menciona que Dios personalmente le cambió el nombre a alguien para reflejar una nueva realidad. Cuando Dios cambia el nombre a personas a lo largo de la Biblia, es para reflejar una nueva realidad. Ya las cosas van a cambiar a partir de ahí. Por ejemplo, Abraham, que significa padre, le cambió el nombre por Abraham, que significa padre de muchas naciones. A Jacob, cuyo nombre original, que significa engañador, le cambió el nombre por el de Israel, después de haber peleado con Dios. Este nuevo nombre de Israel significa el que vence. Bueno, entonces en la escritura el nombre denota, van nuestros conceptos, hermano, lo voy a repetir. Entonces en la escritura el nombre denota propósito, autoridad, carácter y propiedad. Cuando Dios cambia los nombres a lo largo de la Biblia, siempre conlleva en automático estos conceptos. Propósito, con un propósito hace el cambio. Autoridad que le da a la persona para que él pueda nombrar las cosas, ¿verdad? Carácter, porque se necesita un carácter para poder nombrarlas con esa autoridad, y propiedad también. Bueno, pero también Jesús vino al mundo en persona, develó el corazón, la mente, la voluntad, el carácter y el ser de Dios mediante la revelación de su nombre. Cuando su Señor Jesucristo dijo su nombre y quién era Él, entonces estas cosas nos reveló acerca de Dios. La palabra de nombre aparece unas 1000 veces en la Escritura y generalmente lleva consigo poder, responsabilidad, propósito y autoridad. Lo voy a repetir. La palabra nombre aparece unas 1000 veces en la Escritura y generalmente lleva consigo, en ese cambio de nombre, lleva poder, responsabilidad, propósito y autoridad. Pero si este nombre no está sujeto a la legitimidad de su raíz, su declaración no tiene peso. Tenemos que estar viviendo bajo el señorío, bajo la cobertura, bajo la gobernación en el reino de Dios, para lo que nosotros nombremos, ¿sí?, pueda tener sentido, pueda tener vida, se puedan hacer las cosas. De otro modo, esa declaración que hagamos simplemente no va a tener nada de peso, no va a pasar nada en absoluto. Adán no salió a darle nombre a todas las cosas. Adán le puso nombre a las que Dios le llevó dentro del reino
donde Dios ya lo había puesto y había declarado que él debería gobernar. Entonces, Adán nombró aquello que estaba bajo el dominio y dentro de la esfera que Dios le había dado. En nuestro caso, hermanos, nosotros tenemos un escenario, áreas donde nos desenvolvemos cotidianamente, en el trabajo, en el hogar, en la familia, en la iglesia, ¿sí? Y hay cosas que Dios ya puso a nuestro alrededor. Hay ocasiones que no las identificamos, porque no estamos, puede ser porque no estamos bajo ese señorío y esa cobertura de nuestro Señor Jesucristo en el reino de Dios, ¿sí? Pero Él ya las puso y Él está esperando que nosotros las nombremos, ¿verdad? Para beneficio de los demás, para darle toda la gloria a Él sobre todo. Pero bueno, sigamos. El nombre que Adán les puso es el nombre con el que actualmente se les conoce, sin discusión. Lo que Adán nominó, lo que Adán nombró, así fue, y hasta la fecha así es. Lo que nombramos, hermano, que tenemos el respaldo de Dios para nominarlo de esa manera, permanece, porque tenemos el respaldo de Dios. Entonces, un nombre no es una simple palabra. Un nombre es una revelación y una expectativa. En el Edén, Dios le había dado a Adán el llamado a estudiar, analizar, clasificar y nombrar todo lo que él le llevara. A través de este proceso, Adán tomó posesión y ejerció autoridad al decir cómo se llamaría cada cosa, como parte del mandato a gobernar lo que ya había recibido. Entonces, es muy importante entender el llamado. Dios llamó a Adán, ¿sí? Y le dijo y le mandó las cosas para que él les pusiera el nombre, y claro que él lo iba a respaldar en el nombre que él les pusiera a cada cosa. Entonces hay que entender el llamado. Usted, hermano, yo, sabemos nuestro llamado, sabemos las cosas que están a nuestro alrededor para ponerles nombre, para beneficio de los demás, de la sociedad, y para darle toda la gloria a Él. Bueno, antes de que Dios hiciera a la mujer, Él le dio un llamado a Adán. Dios le dio un trabajo. Dios no creó a Adán y a Eva al mismo tiempo. Primero creó a Adán, y Eva no apareció en escena hasta que Adán cumplió con su llamado de nombrar lo que Dios le había llevado. Es muy importante en el reino de Dios, hermanos, lo que es la responsabilidad, entre otras cosas, ¿verdad? Aquí nos dice que Dios le dio a Adán un llamado, y él tenía que ser responsable en cumplir lo que él había ordenado. Obviamente había una responsabilidad por parte de Adán. Una vez que él cumplió con esta responsabilidad en este llamado, entonces ya creó a la mujer. El hombre tuvo que conocer y practicar la responsabilidad sujeta a Dios antes de recibir la responsabilidad de la mujer. Con esto, hermanos, yo creo que, si una persona, si un varón no es responsable, entonces no tiene la capacidad de poder, tener a una mujer a su lado, porque si no tiene responsabilidad con él, bajo el dominio de Dios, lo que debe de hacer en el llamado que Dios le ha dado, entonces mucho menos podrá tener una responsabilidad de tener a una mujer y todo lo que conlleva en el hogar. Entonces, Adán midió su grandeza por el llamado, no por su matrimonio. Adán eligió cuidadosamente el nombre de mujer. Su nombre era algo más que una simple clasificación. Encerraba temas de función y de propósito. Claro que fue con un propósito cuando Dios creó a la mujer, que era que el hombre no era bueno que estuviera solo. Entonces, Adán fue creado antes que Eva y recibió su rol como cabeza sobre la mujer, mientras todavía estaba sujeto a Dios. Y porque ella fue tomada
del hombre. Bueno, con la autoridad de nominar viene la influencia y el poder, ya lo habíamos mencionado. Algo que atrae a la mayoría de los hombres. Claro que a quien no le gusta tener influencia sobre los demás o sobre las cosas, y sobre todo tener poder. A todos nos gusta eso, ¿verdad? Pero recuerden que la autoridad también conlleva la responsabilidad. Volvemos a mencionar la responsabilidad. Y muchos hombres se fijan en la influencia y en el poder, pero no en la responsabilidad. Recuerden, hermanos, que un hombre del reino que se alinea bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo será responsable de todo lo que integra su rol, como padre de familia, como esposo, en su trabajo, en la iglesia. Entonces, Dios nombró a Adán. Adán nombró a Eva, manifestando el flujo de sujeción y de responsabilidad. Pero recuerda, hermano, la nominación no conlleva solamente autoridad, sino también, vuelvo a repetir, responsabilidad. La responsabilidad, hermano, en ocasiones cuando me toca hablar de este tema, lo explico de esta manera. Si un día amanece y usted va al espejo y cuando usted se está arreglando para salir a sus actividades cotidianas, no creo yo que usted llegue al espejo un día y diga, ah, caray, creo que ya soy responsable el día de hoy. No, hermano, no es de la noche a la mañana. Esto tiene que ver con una forma de vida, ¿sí? Conforme usted vaya acostumbrándose a cumplir con lo que se le encomienda, entonces usted va obteniendo responsabilidad hasta que llega a tener un alto grado de responsabilidad. Y así es como funciona esto. Si un hombre no está seguro de quién es, si no ha cumplido como hombre del reino sujeto a nuestro Señor Jesucristo, entonces su llamado antes de comenzar su relación, ¿verdad?, seguramente traerá confusión sobre su nombre. Su mujer terminará confundida sobre su nombre simplemente porque él, como hombre, también lo está con el suyo. Esta verdad no solo aplica a los hogares, sino también a las profesiones. Algunos hombres no han progresado en su profesión porque no conoce su propio nombre ni su llamado y no se da cuenta de que tiene autoridad para nominar otras cosas, de modo que nominan las cosas equivocadas y en consecuencia las ven hacerse realidad. Lo voy a repetir: de modo que nominan las cosas equivocadas y en consecuencia no las ven hacerse realidad. Dios autoriza el dominio solamente cuando el hombre funciona subordinándose a Él y el gobierno que Él le otorga. Entonces, si el hombre trata de hacer lo suyo o promueve los proyectos de su propio reino, carecerá de la autoridad para nombrar. Hay que entender bien todo esto, hermanos. Es importante entender que nominar no significa reclamar cosa y todo lo que usted quiera. Lo voy a repetir. Es importante entender que nominar no significa reclamar cualquier cosa y todo lo que usted quiera. Tampoco se trata de nominar algo para su exclusivo beneficio personal. Lo que se pretende es que siempre esté sujeto a la gloria de Dios y a la expansión de su reino. Esto es lo que tiene que ver con la nominación. Para todo esto, también es necesario tener una relación íntima y permanente con Dios. Nuestro pastor Gerardo el domingo pasado hablaba sobre un cuarto de guerra, ¿recuerdan? Hay que tener una relación íntima y permanente con Dios en un cuarto de guerra, con el fin de estar en armonía con lo que Él le presente o le indique, ya sea en su pensamiento, en su andar, en sus oraciones o en la palabra, para que usted los nomine, los identifique y les ponga nombre. El proceso de nominar cosas está objetivamente confirmado por la palabra de Dios
y subjetivamente confirmado por el testimonio íntimo del Espíritu Santo y por las circunstancias, de modo que cuanto más cerca esté de Dios y de su palabra, más cerca estará de reconocer a su alrededor y de nominar lo que Dios ha destinado para usted. Lo voy a repetir esto. De modo que cuanto más cerca esté usted y yo de Dios y de su palabra, más cerca estaremos de reconocer y de nominar lo que Dios ya ha destinado para nosotros. Cuando usted logra la oportunidad de nombrar cosas y de ver cómo Dios les da vida, eso significa que Dios respeta su hombría. Sí, hermano, Dios respeta lo que usted nomina. Dios tiene la libertad de respetar su hombría, cuando usted respeta también su divinidad. Así es como funciona, así es como usted vive el éxito del reino. Entonces, vivir como un hombre del reino es un estado mental, hermano. Es entender que usted no es de este mundo. Usted representa a otro reino y sirve al único Rey verdadero. La mala interpretación del éxito lo habrá nominar ilegítimamente las cosas o impedirá que el hombre avance en el reino y en la dirección que Dios tiene preparado para él. Algunas personas definen el éxito de diferentes maneras. Algunos lo definen como una prominencia o como para mantener un puesto alto. Algunas otras lo definen por las ganancias económicas. Algunos otros de acuerdo a sus relaciones y a sus logros obtenidos dentro de su familia. Pero el éxito del reino, hermano, es mucho más que el grosor de una billetera, de la cantidad de metros cuadrados de su casa o de las sonrisas de las fotografías que cuelgan en la pared. El éxito tiene que ver con que usted lleve a cabo el motivo por el cual nació y por el cual volvió a nacer. Esto lo voy a repetir, hermano. El éxito en el reino tiene que ver con que usted lleve a cabo el motivo por el cual usted nació y por el cual volvió a nacer. Implica vivir conforme al designio ordenado por Dios para su gloria, para su bien y para el bien de los demás. Tener éxito, hermano, significa cumplir con su destino. Dios le bendiga, nos vemos a la próxima. Hasta luego.